tutorial número 15, razones de cambio relacionadas, texto steward, cálculo de una variable, trascendentes temprana, análisis ejemplo 1 de las páginas 244 y 245, ejemplo 2 de la página 245. Análisis del ejemplo 1, entonces veamos cómo se usa el paso a paso para resolver un problema de los que se denominan problemas de razones de cambio relacionadas. Entonces vamos a leer con cuidado detalladamente el enunciado. Se infla un globo esférico, entonces imagínense inflando un globo esférico y su volumen crece a razón, entonces aquí me empiezan a dar unos datos. Crece a razón de 100 centímetros cúbicos por cada segundo. Transcurrido un segundo va creciendo 100 centímetros cúbicos. Transcurrido 2 segundos sigue creciendo 100 centímetros cúbicos más y va adicionando al volumen. Pregunta, ¿qué tan rápido aumenta el radio del globo cuando el diámetro es de 50 centímetros? Entonces, miren, me dan la razón de cambio, me dicen cómo cambia el volumen con respecto al tiempo y me están preguntando qué tan rápido cambia el radio con respecto al tiempo en determinado momento. Aquí es donde están las razones relacionadas. ¿Cómo a partir de esta relación de cambio voy a sacar esta relación de cambio? Bien, solución. Empezamos por identificar dos aspectos. La información dada. ¿Cuál es la información dada? Entonces es importante, empiece usted a escribir todos los datos que le dan las condiciones iniciales. Usted dice la razón de incremento del volumen del globo es 100 centímetros cúbicos por segundo. Y lo que se desconoce es el radio, el incremento del radio cuando el diámetro es 50. Entonces hasta aquí usted identificó la información y las razones de cambio. Con objeto de expresar estas cantidades en forma matemática, ahora va a matematizar, introduzca la siguiente notación. Entonces usted dice, bueno, aquí entran las variables. Sea V el volumen del globo y sea R su radio. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos dos letras que tienen un significado específico. El globo, ¿cómo voy a hablar del volumen del globo? Voy a usar la letra V. Y para hablar de su radio voy a usar la letra R. La clave que se debe tener presente es que las razones de cambio son derivadas. Entonces usted va a tener en cuenta eso. Va a tener derivadas. Entonces el de la variable dependiente, digamos en general Y, con respecto a la variable independiente. Entonces esto es clave aquí porque aquí es donde vamos a aplicar las derivadas. Entonces dice nuevamente la clave que se debe tener presente es que las razones de cambio son derivadas. En este problema específicamente, tanto el volumen como el radio son funciones del tiempo y la rapidez de incremento del volumen respecto al tiempo es la derivada, entonces escriben así, derivada con respecto a t. La razón de cambio como crece, como se incrementa el volumen con respecto al tiempo, es igual a 100 centímetros cúbicos por cada segundo transcurrido. Y la rapidez de incremento del radio, y ahora cómo es la rapidez, cómo es la razón de cambio del radio, es la derivada de R con respecto a T. Ahí está la notación de Leibniz, la notación de derivadas y las razones de cambio en juego. Cuando el radio es 25, usted dice, ¿cómo hacía el radio 25? ¿De dónde sacaron eso? Ah, porque le dijeron a usted que el diámetro es 50. Y recuerda que el diámetro es 2 veces el radio. Con el objeto de relacionar, listo, pero aquí las tiene por separado. Aquí usted dice, bueno, ¿y ahora cómo relaciono estas dos razones de cambio? Entonces usted va a usar algún tipo de fórmula que le permita conectar las dos. Entonces dice, con el objeto de relacionar el volumen con respecto a T y el radio con respecto a T, primero relacionamos el volumen con respecto al radio mediante la fórmula del volumen. Entonces traen a colación, traen a escena el volumen de una esfera, de un globo esférico en este caso, que me dicen que se calcula es igual a 4 tercios por pi por r al cubo. Aquí entonces, ¿qué está relacionado en esta igualdad? El volumen y el radio.
A fin de agilizar la información dada, derive con respecto a t ambos miembros de la ecuación. Para derivar el lado derecho se necesita aplicar la regla de la cadena. Entonces empecemos. Derivada de b con respecto al tiempo. Aquí está. Y en esta derivada de b con respecto a, voy a derivar el volumen primero con respecto al radio y después el radio con respecto al tiempo. Aquí está la regla de la cadena. Entonces usted deriva volumen de B con respecto a R y de R con respecto a T. Bien. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a 4 pi R2. ¿De dónde sacaron esto? Fue que derivaron esta. Esto es la derivada de B con respecto a R. Entonces derívela. Esto le da 4 tercios, que es una constante. Baje y pi es una constante. Baje el 3 y queda reducido en 2. Cancela y esto le va a dar 4 pi r cuadrado. Entonces usted ya sabe de dónde escribió el texto esto, de dónde lo sacó. Eso corresponde a la derivada de b con respecto a r. Y escribe la otra razón de cambio de la regla de la cadena de r con respecto a t. Ahora resuelva para la cantidad desconocida. Listo, entonces mire lo que lleva ya. ¿Qué tiene aquí? Aquí tiene lo siguiente. Esto no lo hizo el texto, usted le toca hacerlo. El texto despejó de r de t. Entonces usted en sus apuntes va organizando y dice, mire, el texto despejó esto y esto es igual. Entonces aquí tenía de este lado, tenía db de t. ¿Y qué pasó? Tenía multiplicando esto, pasa a dividir. 1 sobre 4 pi r cuadrado, la potencia de interpretar las cosas. Entonces ya sabemos de dónde sale esto. Ahora sustituimos los datos. Conocemos R lo conocemos, entonces sustituya R y conoce la derivada con respecto a t. Sustituya. Al sustituir le queda todo esto 1 sobre 25 pi. Respuesta, conclusión. ¿Qué tan rápido aumenta el radio del globo cuando el diámetro es de 50 centímetros? El radio del globo se incrementa a razón de 1 sobre 25 pi centímetros por cada segundo, porque es un radio. Bien, el ejercicio, el libro, si usted está estudiando el libro y está siguiendo el libro, el texto guía, se da cuenta que hay una serie de ejemplos. Revisemos otro como para aclarar un poquito la idea, pero todos van a tener el mismo esquema y van a seguir la misma sugerencia de los pasos sugeridos por el libro. Entonces dice, una escalera de 10 pies de largo está apoyada contra un muro vertical. ¿Ya se le imaginaron? Si no, entonces mire la figura 1. Hay una escalera, aquí está la escalera me dicen que es de 10 pies de largo, ahí está, me lo indican. Si no, yo lo voy dibujando hasta que coincida con lo que está escrito. Y está apoyada contra un muro vertical. Ahí está apoyado. Si la parte inferior de la escalera, esta parte, me dicen que esta parte inferior se desliza, es decir, se empieza a deslizar la escalera a caer, se va hacia allá, y me dice que se desliza a razón de un pie por cada segundo, es decir, transcurrido un segundo, se desliza un pie, transcurrido 2 segundos, 2 pies y así sucesivamente. Pregunta, ¿qué tan rápido la parte superior de la escalera se resbala hacia abajo? Entonces, esta empieza este proceso. Este es el proceso que comienza. Entonces, mientras va cambiando una, me preguntan por la razón de cambio de la otra. Ahí está la idea, relacionar esas razones de cambio. ¿Qué tan rápido la parte superior de la escalera se resbala hacia abajo por la pared cuando la parte inferior de la escalera está a 6 pies del muro? Entonces me dicen a una medida específica. Bien, primero
Dibuja un esquema y ponga los datos como se muestra en la figura 1. Bueno, aquí ya se hizo eso, se dibujó un esquema y se mostraron los datos iniciales. Sea X la distancia desde la parte inferior de la escalera, de la parte inferior de la escalera al muro. Entonces aquí ya meten la variable X. Y Y la distancia desde la parte superior y aquí meten otra variable. Entonces tenemos la variable, aparecieron en escena la variable y la variable x, que vienen siendo las distancias respectivas desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, con respecto a la escalera. Bien. Y la distancia desde la parte superior de la escalera. Observe que x y y son funciones del tiempo medido en segundos. Sabemos que la derivada, la razón de cambio con la que se desliza en el piso de x de t es igual a 1 pie por segundo. Y se pide determinar dy de t, cuando x es igual a 6 pies. Véase la figura. Entonces aquí está. Me dan esto, me dicen que cuando la escalera se desliza se aleja una razón de 1 pie por segundo. Esta información, esta razón de cambio la tengo y me piden que calcule esta. Entonces la cuestión es que ya tengo las dos razones de cambio identificadas, conozco una, me falta conocer la otra. La situación que me dice ahora el texto es, busque algo que relacione las variables. Y usted dice, mire, aquí voy a borrar nuevamente, o aquí, usted dice, mire, esto es un triángulo rectángulo. Si este es un triángulo rectángulo, ¿qué relación famosa encontramos en los triángulos rectángulos? Pitágoras, teorema de Pitágoras. ¿Verdad? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado es equivalente a la hipotenusa al cuadrado. En este caso la hipotenusa es 10, al cuadrado es 100. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Que esta ecuación, esta fórmula me permite vincular, crear una relación entre x y la y. Ahora viene el paso de la derivada. Al dividir con respecto a t y aplicando la regla de la cadena que se tiene, la derivada de esto es derivada de x con respecto a primero, aquí hacen la derivada, pero aquí borro esto ya, y aquí está para interpretarlo. Entonces se deriva 2x, la derivada es 2x, la externa, y la interna con respecto al tiempo. Entonces usted escribe 2x y de x de t. Más lo mismo hace con la variable y. 2y, la derivada externa, y la interna, como depende del tiempo, de y de t. Y esto es igual a 0, porque la derivada de 100 es una constante 0. Ahora que acabaron de aparecer las dos razones de cambio de las variables respectivas que a usted le interesa. Al resolver esta ecuación para determinar la rapidez deseada, obtenemos, entonces ahora despeje. Despeje de esto de un lado, pase este negativo al otro, se cancela el 2, se cancela el 2. Bueno, usted hace el paso a paso y le queda esto despejado. Y ahora sustituya cuando x es igual a 6, por el teorema de Pitágoras, si x es 6, 6 al cuadrado 36, 64, y cuadrado igual a 64, la raíz cuadrada de 64 sería 8. Conoce el valor de y. Y conoce la derivada de x con respecto a t igual a 1. Entonces sustituya los datos. X, y y el 1. Y le da esto. Y le da negativo. Vamos a hacer la interpretación de ese negativo. El hecho de que de y de t sea negativa quiere decir que la distancia desde la parte superior de la escalera al suelo está decreciendo. Significa eso. A una razón de 3 cuartos pies por cada segundo que transcurre. En otras palabras, la parte superior de la escalera se resbala hacia abajo de la pared a razón de 3 cuartos pies por segundo. Referencia bibliográfica: Stewart, López, Rodríguez, Cálculo de una variable, Trascendentes tempranas, séptima edición 2012, y el tablero usado fue OpenBoard.